Buenas tardes, hermanos todos. Buenas tardes, Padre. Bienvenidos a este ya cuarto y último día de este taller conocido, llamado Taller El Acontecimiento Guadalupano. Entonces quiero darles la bienvenida a todos, tanto los que están aquí ya presentes como los que están uniendo ya en la transmisión. Y pues de nuevo darle la bienvenida a esta parroquia El Señor de los Milagros, pues al Padre Israel Mendoza Tinoco, historiador oficial de nuestra diócesis de Cuautitlán y doctor en Historia de la Iglesia. Así que de nuevo un aplauso para él, para recibirlo. Y pues vamos a comenzar esta cuarta y última sesión de nuestro taller. Vamos a hacerlo con nuestra oración. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Envía, Señor, la luz de tu Espíritu Santo, para que abra nuestro corazón, nuestra inteligencia, y podamos comprender cuál es tu voluntad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. San Juan Diego Cuautlahuatzin, bienvenido, Padre. Muchas gracias, Padre. Bueno, pues tomen asiento. Hoy es el último asalto de este taller y hoy vamos a abordar una cuestión sumamente importante e interesante que nos dice la tesis principal, ¿verdad?, que San Juan Diego vivió en Tulpetlac. Todavía hoy en día, ¿verdad?, muchas personas creen que esto es real, que San Juan Diego estuvo en su última etapa de su vida en esta entidad. Para esto es importante saber que Tulpetlac es una entidad que está muy cerca de la Basílica de Guadalupe, lo que hoy forma parte de la diócesis de Catepec, ¿verdad?, en las inmediaciones de esa zona, antes de llegar a la Basílica de Guadalupe. Si nos ubicamos, es un poco pasando San Juanito, ¿verdad? San Juan, en esa zona de Catepec. La autopista Morelos, la que conecta la carretera Pachuca con Indios Verdes, ¿no? En esa zona está Tulpetlac, y de hecho existe el santuario de la Quinta Aparición, donde vivió su última etapa. Y vamos a tratar de aclarar con las fuentes históricas, con el razonamiento científico, si esto es real o es parte de la ciencia ficción. Adelante, siguiente diapositiva. Bueno, lo primero que yo quiero poner como principio, dice: todo comienza a partir de la aparición de la palabra Tulpetlac como lugar de residencia de San Juan Diego en las obras de Luis Becerra Tanco. Quienes son de esta posición argumentan que este señor Luis Becerra Tanco, ¿verdad?, es el que respalda esta tradición de que Juan Diego estuvo en Tulpetlac. Luis Becerra Tanco nace en 1603, muere en 1672, es un sacerdote, ¿verdad?, donde él es uno de los entrevistados en las informaciones jurídicas de 1666. Acuérdense que en estas informaciones se entrevistaron a testigos de la Ciudad de México y 8 indígenas de Cuautitlán. Nosotros en la ocasión pasada analizábamos los testimonios de los indígenas de Cuautitlán, sobre todo porque nos interesa más para analizar el acontecimiento guadalupano desde nuestra diócesis de Cuautitlán. Este señor es entrevistado, da su testimonio, ¿verdad?, y entrega toda su información en 1666 en un documento que se llama El Papel. En este documento, que no tiene título, Luis Becerra Tanco reúne
sus testimonios, sus argumentos, y este texto se convierte con el tiempo en una obra que se llama Origen milagroso del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. El autor es Luis Becerra Tanto. Esta obra él la ve a la luz, Luis Becerra Tanto, y en esta primera edición es de 1666, ¿verdad? En esa primera edición, hay que subrayarlo, Luis Becerra Tanto no pone la palabra Tulpetlac. Esto es importante subrayarlo, porque precisamente a él atribuye la tradición de que él es el autor, el que dice que Juan Diego vivió en Tulpetlac. Ya de entrada podemos decir que esto no es así. Después, esta obra es reeditada, ojo la palabra reeditada. ¿Qué significa reeditar? Bueno, se vuelve a imprimir, y esta reedición la realiza su amigo Antonio de Gama. Antonio de Gama, ¿se acuerdan ustedes? Es un sacerdote de Cuautitlán. Antonio de Gama realizó las investigaciones con los testigos de Cuautitlán, los indígenas, él realizó las entrevistas, y Antonio de Gama, que es amigo de Luis Becerra Tanco, muere Luis Becerra Tanco y Antonio de Gama reedita su obra, ¿verdad? Pero cuando la reeditan le cambia de título. Esta es la primera observación. Ya no se llama Origen milagroso del santuario, sino que ahora se llama Felicidad de México. Esta reedición es de 1675, para entonces Luis Becerra Tanco ya ha muerto. Luis Becerra Tanco murió en 1672, él no ve a la luz esta reedición de su obra, ¿verdad? Y sin embargo, es esta obra que reedita Antonio de Gama la que va a jugar un papel determinante en el error tipográfico. Sin embargo, hay que decirlo de entrada, esta revisión de Antonio de Gama le pone una fe de ratas. Ahorita vamos a ver esa fe de ratas. Adelante. Bueno, en algunos textos de la edición de Luis Becerra Tanco dice que en el santo bautismo se llamó Juan y por sobrenombre Diego, natural según fama de Cuautitlán, distante de esta ciudad 4 leguas hacia la parte norte, casado con una india llamada María Lucía, de la misma calidad de su marido. Venía del pueblo en que residía al convento de Santiago Tlatelolco. Estas están las informaciones jurídicas del 66, y este es el testimonio de Luis Becerra Tanco. Luis Becerra Tanco menciona Cuautitlán, nada más. Él no dice Tulpetlac. Y los datos que dice son los mismos datos que hemos analizado en los días anteriores. Por ejemplo, natural de Cuautitlán. Natural en la jerga de aquel tiempo, natural significa nativo de ese lugar. Eso es importante subrayar. Dice un dato que nos parece sumamente importante en las fuentes orográficas que realizábamos ayer. Cuautitlán está a una distancia de 4 leguas hacia la parte norte, de Tlatelolco a Cuautitlán 4 leguas. Ya dijimos que 4 leguas son aproximadamente 20 kilómetros de distancia. Esto coincide con las demás fuentes. Menciona a María Lucía, ¿verdad? Él no dice de dónde es originaria, dónde se casaron, eso lo dicen otras fuentes, pero lo cierto es que María Lucía es la esposa de Juan Diego, ¿verdad? Como lo analizamos. Adelante. Y entonces, Antonio de Gama, ¿verdad?, va a reeditar su obra, pero sigue diciendo Luis Becerra Tanco, un poco ampliando su información. Juan Diego era un indio plebeyo y pobre, humilde y cándido de los recién convertidos a nuestra fe. Ya analizábamos nosotros, por las fuentes arqueológicas, que esto es un poco inexacto, ¿no? No se quiso presentar como plebeyo, como humilde, como pobre, o sea, esa fue una decisión de Juan Diego, pero él en la escala social no pertenecía a la
clase plebeya. Él pertenecía a la clase media. Ya vimos que en las tierras tenía una casa, se dedicaba al comercio, vendía cerámica, y entonces eso hace notar que Juan Diego es de clase media alta, ¿no? Sin embargo, es una manera de propagar el perfil espiritual de San Juan Diego, lo que hace Luis Becerra Tanco con estas palabras. Dice además, el cual en el santo bautismo se llamó Juan por su nombre Diego, natural según fama del pueblo de Cuautitlán, distante de 4 leguas hacia esta ciudad, hacia la parte norte, ¿verdad? Casado con la india María Lucía, de la misma calidad que su marido, venía del pueblo que residía, dice haber sido Tolmetlac. Atención. Esta es la edición de Antonio de Gama de 1675. Y en el mismo texto, si comparamos los dos textos, son exactamente iguales, solo que en el texto de Antonio de Gama dice Tolmetlac, del cual era vecino. Y a partir de allí se genera pues un error tipográfico, ¿verdad? Porque esta palabra Tolmetlac va a pasar a las siguientes ediciones y obras de muchos historiadores guadalupanistas. Ahorita les vamos a ver. Adelante. Entonces, ¿qué es lo que sucedió en realidad? Como se notará, hay una diferencia entre la edición de 1666 de Luis Becerra Tanco y la de 1675 que reeditó Antonio de Gama. ¿Cuál es esa diferencia, verdad? La palabra Tolmetlac, en la de Luis Becerra Tanco no aparece esta palabra, y en la de Antonio de Gama sí. Y entonces esta palabra que aparece es en la segunda edición, la puesta por el doctor Antonio de Gama, ya que para esa fecha había fallecido Luis Becerra Tanco. Y ahí pongo la fuente, ¿verdad? Ustedes pueden consultar tanto la edición de Luis Becerra Tanco como la de Antonio de Gama en esa página web, Felicidad de México, en el principio milagroso que tuvo en el santuario de la Virgen de María de Guadalupe. De hecho, en el material que ustedes adquirieron, ahí voy a resaltar una nota de pie de página en donde están las fuentes documentales donde ustedes pueden consultar ambas ediciones. Adelante. Y entonces, a partir de aquí, la palabra Tolmetlac va a tener éxito o va a tener publicidad, porque en las demás ediciones va a aparecer este error tipográfico. La de Luis Becerra Tanco, que fue editada por Antonio de Gama en 1675, la edición que se hizo en Sevilla, también aparece el mismo error. Esta es de 1685. Francisco de Florencia, que tiene una obra que se llama La Estrella del Norte, vuelve a repetir el mismo error. Siguiente. Y los demás guadalupanistas, Fray Agustín de Betancourt, en una obra que se llama Teatro Mexicano, en 1697, Mariano Fernández de Echeverría, Baluartes de México, vuelve a repetir el mismo error. Becerra Tanco, otra reedición de su obra, Felicidad de México, en 1780. Siguiente. Francisco Javier Clavijero, en 1782, en la Breve Noticia sobre la prodigiosa imagen, otra reedición, otra vez de Becerra Tanco, Felicidad de México, la edición de Madrid, en 1785. Francisco de Florencia, la reedición de las novelas del santuario, todos repiten el mismo error. Siguiente. Y entonces llega un momento en que un error se toma por verdad. Ese es el riesgo de no aclarar un error tipográfico. Se da por sentado de que eso es verdad. Y así sucede con muchas cosas en la historia, en los acontecimientos de nuestra historia, que tomamos en algunas ocasiones un error por verdad. Y todos repiten el mismo error. Extrañamente, ninguno revisa de la edición de Antonio de Gama, ojo, la fe de ratas. Todo se aclararía con haber revisado la fe de ratas. En la edición de 1675, que lleva por título Felicidad de México, en el principio milagroso del origen que tuvo el santuario de la Virgen Santa María, Señora de Guadalupe,
Ojo, se contiene una fe de ratas que a la letra dice, en Ratas folio 1, página 1, línea 12, donde se lee Tulpetlac, le hace Cuautitlán. Esta la vuelve a reeditar esta fe de ratas en 1685. Y esta investigación la realiza Ana Rita Valero Lascuarín en el 2001. O sea, revisando las ediciones que reeditó Antonio de Gama, se encuentra con que en la primera reedición había una fe de ratas. Adelante. Esta fe de ratas, si ven en la imagen, ¿verdad? Hasta el final, ¿verdad? Esta es la última página de la obra llamada Felicidad de México, y aquí dice el folio, la página, y donde dice Cuautitlán de Cuautitlán en vez de Tulpetlac. Entonces, esto que nos hace pensar que ni Luis Becerra Blanco ni Antonio de Gama pensaban en Tulpetlac. O sea, la fe de ratas aclara que Antonio de Gama no era de la posición de que Juan Diego vivía en Cuautitlán, ni mucho menos Luis Becerra Blanco, que ya había muerto cuando se toda esta obra. Entonces la fe de ratas aclara desde un principio que no hay ningún sustento histórico ni de tradición tal para decir que Juan Diego estuviera en Tulpetlac. Una simple fe de ratas. Y digo extrañamente porque todos los autores que ahorita vimos, toda la lista, repitieron el mismo error. Entonces podemos arguir que ninguno tomó en cuenta la fe de ratas. Ninguno, ¿verdad? Extrañamente, ¿no? Adelante. Y entonces, ahí está más ampliada. Ustedes pueden ver la nota que está al final de ratas, al final de la obra de Antonio de Gama, tanto la edición de 1675 y 1685, llamada Felicidad de México. Pero toda la obra está sustentada, o es la reedición de la primera de Luis Becerra Blanco, Virgen Milagrosa. Adelante. Entonces, leyendo la errata que muchos autores no han tomado en cuenta, se aclara el asunto. El hecho es que el doctor Antonio de Gama, quien preparó la segunda edición, conservó la errata del primer tiraje, aceptando el hecho de que el nombre se decía leer como Cuautitlán, pues dicho dato coincidía con lo que él sabía. O sea, en los días anteriores de este taller hemos visto que todas las fuentes documentales primigenias, o sea, las más antiguas, el Nican Mopoa, el Nican Montipana, el testamento de Letra de Juan Martín, las informaciones jurídicas de 1666, todas mencionan Cuautitlán, y esas son las fuentes documentales más cercanas al acontecimiento. Por lo tanto, era difícil sostener que de pronto, ¿verdad?, apareciera esta palabra Tulpetlac, que no tiene ningún sustento histórico. Aquí permítanme un breve paréntesis. Precisamente esta fue una de las motivaciones que nuestro obispo don Guillermo Ortiz Mondragón hace algunos años, antes de que su servidor fuera a ir a estudiar el doctorado sobre este tema. En esos años estaba pensado el que era entonces el rector de la Basílica de Guadalupe, Monseñor Diego Monroy, se iba a hacer lo que se llama la ruta de San Juan Diego, ¿verdad? Y en esa ruta el equipo pues de este canónigo, ¿verdad?, que era el canónigo de la Basílica de Guadalupe, no contemplaba Cuautitlán. Esto desató pues una controversia muy complicada, porque fue precisamente don Guillermo Ortiz que le escribió una carta al entonces cardenal Norberto Rivera, diciéndole, ¿verdad?, palabras más, palabras menos, que cómo era posible que en la ruta de San Juan Diego no contemplasen Cuautitlán, ¿verdad?, siendo que Juan Diego es nativo de Cuautitlán, siendo que Juan Diego vive en Cuautitlán, etcétera, etcétera.
¿no? Y entonces, a partir de allí, con esa carta, el señor obispo hizo una comisión histórica. De esa comisión histórica, su servidor formó parte. Menciono quiénes éramos los de esa comisión: el arqueólogo Luis Córdoba Barradas, del que hemos hablado algunas veces, citando sus obras; el cronista de Cuautitlán, el sobrino de Alberto Fregoso Castañares, Jorge Castañares; el padre Alejandro Torres, que entonces era el párroco del santuario, y su servidor. ¿Y con qué objetivo fuimos a la basílica y nos comisionó para venir a presentarnos a la Arquidiócesis de México? Con el objetivo de presentar nuestras investigaciones. Desde entonces, estoy hablando un poco más de 10 años, presentamos nuestros avances, nuestras investigaciones, el arqueólogo desde la arqueología, su servidor desde la historia, etc., para presentar nuestros argumentos de por qué Juan Diego era de Cuautitlán, que no tenía ningún sustento histórico Tulpetlán. El mismo arqueólogo don Luis Córdoba Barradas fue a Tulpetlán, donde actualmente está el santuario, para ver si existían vestigios arqueológicos, casas del tiempo de San Juan Diego, lo cual no fue así. Lo que se encontró fue un panteón del siglo XIX. Entonces, lo que queda claro, ¿verdad? Se nota asimismo cómo el historiador Francisco Miranda no tomó en consideración la mencionada errata. Pero no solamente estos historiadores del pasado. Actualmente, en el material que yo les di, ¿verdad?, en la nota de pie de página 4, si tienen ahí su material, yo en una nota un poco amplia leo esta nota, que me parece sumamente importante. Está en la página 5, nota de pie de página 4, dice: la cuestión que habla de la posible residencia de Juan Diego en Tulpetlán no tiene sustento histórico ni arqueológico, tal como lo sostiene el doctor Eduardo Chávez Sánchez en su publicación sobre la verdad de Guadalupe. Todo consiste en un error tipográfico en la segunda edición de la obra de Luis Becerra Tanco, llamada en 1666 Origen Milagroso del Santuario de Santa María de Guadalupe, que después su amigo Antonio de Gama reeditó en el año de 1675. Para entonces Luis Becerra Tanco ya había fallecido. En esta edición de 1675, que aparece el error tipográfico con la palabra Tulpetlán, y así pasa lo sucesivo a los demás autores, creándose así un error que pasa por verdad. Este error pasa a la edición de la obra de Luis Becerra Tanco en 1675, se repite en la obra llamada Felicidad de México de 1685, en la de Lentancú, Teatro Mexicano de 1697, hasta llegar a Claviger en 1782. Todas ellas repiten que Juan Diego estuvo en Tulpetlán, pero lo que no han considerado ninguno de estos autores es que la edición de 1675 tiene una fe de ratas que dice que donde se ve Tulpetlán le hace Cuautitlán. Con ello la teoría de Tulpetlán queda sin sustento histórico. Y esta investigación está también en Alberto Fregoso Castañares, Luis Córdoba Barradas, en su obra Revaloración Arqueológica Histórica sobre el origen de Juan Diego en Cuautitlán. La posición del doctor Eduardo Chávez Sánchez la tiene en su obra Verdad de Guadalupe, en las páginas 424-425. Hemos de notar que este señor, Eduardo Chávez, fue el promotor de la canonización de Juan Diego, pero en esta posición específicamente de Tulpetlán, con todo basado en las fuentes, está en un error, ¿verdad? Con todo que fue el promotor de la canonización, ¿no? Y de hecho es el que se ha encargado de propagar esto como verdad, ¿no? Esto es importante subrayar. Adelante. Aquí tenemos un poquito, no se alcanza a ver, pero es una anotación que hizo el entonces cronista Alberto Fregoso Castañares, que se encuentra en el libro de Bautismos de Españoles. ¿Por qué es importante este dato? Muchos llegarán a pensar que, por ejemplo, Antonio de Gama, el sacerdote que hizo las entrevistas
a los 8 indígenas de Cuautitlán, pudiera ser que alguien tuviese la tentación de decir que Antonio de Gama también es un personaje de la ciencia ficción. Sin embargo, el cronista, ¿verdad?, Alberto Cardoso Castañares, investigando en el archivo histórico de la Catedral de Cuautitlán, se encuentra con la fe de bautismo de Antonio de Gama. Antonio de Gama es un sacerdote nativo de Cuautitlán, vivió en Cuautitlán, desarrolló parte de su ministerio, aunque fue sacerdote de la Arquidiócesis de México. Sin embargo, toda su familia es nativa de Cuautitlán. No solamente encontró la fe de bautismo de él, sino que encontró la fe de bautismo de sus hermanos, de su familia. En la investigación que su servidor realizó, encontré también que la misma familia de Gama fueron padrinos de bautismo de otras personas y ellos residían en Cuautitlán. Me encontré con alguna fe de bautismo en donde la hermana de Antonio de Gama fue madrina de bautismo de un Juan Diego. Lo que les decía en la ocasión pasada, que la gente, ¿verdad?, para preservar la memoria de nuestro vidente, del santo San Juan Diego, se ponía su nombre, ¿no? Adelante. Y bueno, ahí está la anotación tipográfica y el cronista localizó, ¿verdad?, exactamente dónde está esa fe de bautismo. Actualmente, para los investigadores, quien revisa ese libro de bautismo de españoles, ahí está la anotación importante donde se ubica la fe de bautismo de Antonio de Gama. Y esto nos viene a decir que no es un personaje de la ciencia ficción. ¿Por qué es importante la fe de bautismo de este personaje? Porque acuérdense que los registros, los 21 registros, eran los de la Iglesia. Tendríamos que esperar hasta Benito Juárez, con las leyes de reforma, ¿verdad? Se acordarán ustedes que Benito Juárez le quitó a la Iglesia el monopolio, por así decirlo, de los registros, y a partir de allí empezó a existir el registro civil, ¿verdad?, donde se anota el nacimiento de las personas. Pero los únicos registros que existieron hasta antes de la reforma juanista eran los registros de la Iglesia. Y la Iglesia registraba toda la actividad sacramental, toda la actividad civil. ¿Cuáles eran los principales acontecimientos de una persona? Nacimiento, fe de bautismo. Casamiento, fe, acta de matrimonio. Muerte, libro de defunciones. Actualmente las parroquias ya no conservan dos libros que me parecía que debió haber conservado porque eran importantes. El libro de defunciones, ¿verdad?, donde se registraban las muertes, y la crónica histórica, donde se registraba el acontecer de las parroquias. Hoy nada más está el libro de bautismos, matrimonios, confirmaciones, que son los que actualmente se conservan en los archivos parroquiales. Pero entonces, ¿cómo sabemos que Antonio de Gama en aquella época era un personaje real? Su fe de bautismo. La fe de bautismo es como la fe, en el documento que dice nació en tal fecha. Y acuérdense que en esa época, inmediatamente cuando nacía el niño o la niña, casi inmediatamente lo llevaban a bautizar. No esperaban muchísimo, ¿no? Adelante. Y bueno, hago aquí una tabla compartida entre Cuautitlán y Tulpetlán. ¿Qué tiene Cuautitlán? ¿Qué tiene Tulpetlán? ¿Qué no tiene Cuautitlán? ¿Qué no tiene Tulpetlán? Esto es importante, este es un análisis comparativo. Del lado de Cuautitlán ustedes pueden ver, Cuautitlán como nombre aparece en las fuentes escritas del siglo XVI, en el Nicanor, el testamento del hija de Juan Martín. Del otro lado, Tulpetlán no aparece ni en el Nicanor ni en las fuentes cercanas al siglo XVI en referencia al acontecimiento guadalupano. Ninguna de las fuentes más antiguas de este acontecimiento aparece la palabra Tulpetlán. Del otro lado, los testigos de las informaciones jurídicas de 1666, los más ancianos son de Cuautitlán. Acuérdense que cuando analizábamos la tradición oral, todos los ancianos eran unánimes al decir, vivió en Cuautitlán, tenía casa en Cuautitlán,
se casó con María Lucía, etc. Pero siempre la referencia es Cuautitlán. De hecho, las informaciones jurídicas aparecen en 3 lugares: México, Tlatelolco, Cuautitlán. Nada más. No aparece otro lugar en las informaciones jurídicas de 1666. Del lado de Tulpetlán no hay informaciones de tradición oral que se refieran a este lugar en relación directa al acontecimiento guadalupano. No existen informaciones de tradición oral. De Cuautitlán, ¿cuántas informaciones tenemos? Lo vimos en los días pasados del taller. Informaciones jurídicas de 1666, informaciones de 1799, informaciones de 1858. 3 informaciones de tradición oral. Son más de 30 testigos que son de Cuautitlán. Tulpetlán no tiene ninguna información de tradición oral. Siguiente. Del lado de Cuautitlán se tienen vestigios arqueológicos, lo veíamos ayer, que muestran una vivienda, una capilla, que son del tiempo en que vivió Juan Diego. Lo analizábamos ayer. Del lado de Tulpetlán, los vestigios que se reclaman como antiguos en Tulpetlán son del siglo XIX. No hay vestigios prehispánicos en el lugar. Veíamos cuando analizábamos las fuentes arqueológicas todo lo que se encontró en la capilla, aquí donde está el santuario, todo lo que se encontró. Imágenes de ídolos, cerámica, el brasero, aquel ceremonial, la ofrenda prehispánica, o sea, es contundente, es contundente. Del lado de Tulpetlán no hay vestigios de esa época. Del lado de Cuautitlán, el culto más antiguo a San Juan Diego inicia en Cuautitlán y sus barrios cercanos a la identidad. ¿Se acuerdan que los indígenas construyen inmediatamente una capilla de ahí del siglo XVI? Y van inmediatamente, la capilla de 1810 después, llevan hasta piedras de aquí para construir la capilla. Del lado de Tulpetlán puede ser tenido como un lugar de difusión del culto, pero no como un lugar donde residió Juan Diego. De hecho, aquí hay gente que es devota de la Virgen de Guadalupe, que es devota de San Juan Diego. Eso es diferente, pero no pueden alegar que ese culto se remonta a la época de Juan Diego. ¿Sí me explico? Adelante. Y bueno, pues, donde está todo esto de manera amplia, ¿verdad? Está en esta obra de Alberto Fragoso Castañares, que fue cronista de Cuautitlán, Luis Córdoba Barradas, que es arqueólogo, y su obra se llama Revaloración Arqueológica Histórica sobre el origen de San Juan Diego en Cuautitlán. Su servidor, para terminar este último asalto, en el santuario del Cerrito yo publiqué un folleto. Todo lo que yo les dije ahorita en estos días está en un folleto, creo que no lo traje, se me olvidó. Allí lo pueden ustedes ver, se llama ese santuario de la Quinta Aparición. Y recientemente, en días pasados, tuvimos nuestra junta de presbiterio, hace como 2 meses, fue la última que tuvimos presencial, poco más de 2 meses. Y entonces el obispo, de alguna manera, queriendo motivarme aquí, respondo una de las inquietudes del padre, de darle la importancia a esta figura, a este personaje, a esta persona, a este santo, que yo creo que lo hemos desdeñado. Esa es la palabra santa. Y entonces, para promover su difusión, conocerlo, etc., el obispo nos pidió a una comisión de sacerdotes con ocasión de su tránsito. El tránsito se celebra en junio. El tránsito es cuando Juan Diego pasa de aquí al cielo. Esa es de alguna manera la palabra santa litúrgicamente hablando. Entonces nos impulsó para que hiciéramos un novenario a San Juan Diego. Este novenario también se puede realizar antes del 9 de diciembre. Ya ven que su fiesta es el 9 de diciembre, ¿no? Entonces 9 días antes podemos ir meditando sobre la figura de San Juan Diego. Su servidor, junto con otros padres, hicimos un novenario. Pero este novenario no es un novenario solamente devocional.
los 3 primeros días del novenario le titulamos La vida precristiana de San Juan Diego, las semillas del verbo en el Cuautitlán prehispánico. Y aquí están todas las motivaciones. Después, los siguientes 3 días, la siguiente etapa, la segunda etapa de San Juan Diego, la llegada del Evangelio a Cuautitlán, el encuentro de Dios con San Juan Diego a través de Santa María de Guadalupe. Esta frase tiene un sustento teológico. El encuentro con Dios, porque finalmente Juan Diego se encuentra con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, a través de la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Eso es importante, porque Juan Diego sabe interpretar todas las categorías culturales que la Virgen de Guadalupe le presenta, el rostro moreno, las estrellas, etcétera, etcétera. Es toda una iconografía. Entonces, los 3 siguientes días es el encuentro de Juan Diego con ella. Y de hecho, esto es lo que le cambia la vida, porque él tiene que aquí asumir, interpretar todas sus categorías culturales como un indígena náhuatl, son transformadas por el rocío del Evangelio. No las quita Dios, no se las quita, sino que las transforma. Esto es muy interesante. Y la última etapa es lo que yo les decía, ¿verdad? Su permanencia y misión en el Tepeyac, su vida eucarística y espiritual. Es muy interesante cómo el Mica Montepana nos da la biografía espiritual de San Juan Diego, ¿verdad? Entonces, este novenario se puede realizar, esta es una propuesta que hago aquí en esta parroquia, los 9 días antes del 9 de diciembre, pues que ya estamos muy cercanos, se puede hacer este novenario con las meditaciones que están aquí propuestas, y esto pues nos ayuda a conocer mucho mejor a San Juan Diego, porque se toma en cuenta la religiosidad popular, se toma en cuenta pues lo que es propio de nuestra gente, ¿verdad? Que a través del rosario, a través de la Eucaristía, podemos ir penetrando, conociendo mucho mejor a San Juan Diego. Y precisamente la fe y la razón nos dan gracias. Entonces, este novenario se los dejo aquí, ¿verdad? Aquí las encargadas ya parte del material que es parte del novenario, pero aquí no están las partes que interesan para el novenario, ¿no? Entonces, aquí si hay un grupo de liturgia, si hay un grupo que promueva la devoción a San Juan Diego, ahí está el novenario. Su servidor, junto con otros padres, lo realizamos. Ahí está la mano metida de su servidor como historiador. Se darán cuenta que es un novenario pues, que toma en cuenta todas estas fuentes históricas que hemos venido analizando. Y bueno, pues, no sé qué les parezca, en vez de descansar, o bueno, vamos a tomarnos 10 minutitos, ¿va? Para que nos den aire. Y entonces, de aquí a las 6:30, es foro abierto. Todas las dudas, comentarios, objeciones que tengan ustedes pensadas, las pueden realizar. Foro abierto significa que es un espacio para discutir, no pelearnos, pero sí discutir sanamente con la cabeza, ¿verdad? Vamos a tomarnos unos 10 minutos y ahorita regresamos. Hacer una manera rápido, después ya nada más la apagas y me dejes que se apague y todo. Tú ya sabes de esas cosas. También, perdón, si alguien quisiera hacer sus libros, a nuestro hermano, se las pasé a ellos, pues ya después, con el tiempo, viene con una memoria, y aquí
tantito. Cuando yo les mencionaba que fuimos allá a la Arquidiócesis de México, esta comisión que el señor obispo designó para presentar nuestros argumentos acerca de que Juan Diego es nativo de Cuautitlán, etc., yo realicé este pequeño libro, ¿verdad? Fue mi ensayo a la tesis doctoral y se llama Revisión sobre la historia y la historicidad del hecho guadalupano y la quinta aparición de la Virgen de Guadalupe, Cuautitlán, México. Análisis de las fuentes documentales y tradición oral. En aquella ocasión pues todavía ni siquiera era todavía, era apenas licenciado en historia. Este libro se editó, ahorita se les digo, junio 11 del 2011. Y aquí está el Nihil Obstat, ¿verdad? El Nihil Obstat del señor obispo, ¿verdad? De aquel entonces. Yo tenía pocos años de haber terminado la licenciatura y yo pues desde entonces me he desempeñado como profesor en el seminario. Entonces se publicó en el 2011 y es apenas un ensayo de lo que es la tesis doctoral, ¿no? Entonces lo que vimos de algún modo ya no lo han vuelto a reeditar, no se ha vuelto a reeditar, pero recuerdo con mucho cariño este libro cuando el señor obispo don Guillermo fue a la visita ad limina de los señores obispos allá por el 2015, ¿verdad? Se lo entregó a su santidad el Papa Francisco, este librito, ¿verdad? Y bueno, pues es el antecedente de lo que ahora es la tesis doctoral. Bueno, sirva como introducción. Entonces, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna objeción, en fin, este es el foro abierto para responder a las preguntas. Todo lo contrario, porque yo ya casi estaba convencida de que la aparición pues sí había sido allá en Tultepec. De hecho, porque también estuve viendo por internet lo de Eduardo Chávez y pues ahorita con los argumentos que usted nos dio, pues definitivamente sí fue en Cuautitlán. Sí. La quinta aparición. Sí, los argumentos que presentamos pues son el fruto de varias investigaciones, no solamente yo, sino como mencionaba ahí, del arqueólogo, del cronista, y verdad, en la obra que escribe Eduardo Chávez Sánchez, La Verdad de Guadalupe, cito allí las páginas, y bueno, a lo mejor no es balconear ni nada, ¿no? Pero en su argumento que él pone, no cita ningún aparato crítico, no cita ninguna fuente, simplemente Juan Diego estuvo en Tulpetlac, pero bueno, en toda investigación científica, ¿en qué nos basamos para decir eso, no? Y no hay ninguna fuente documental que él cite. Entonces no es desdeñar, por supuesto, su trabajo. Él como les acaba de decir, él fue uno de los promotores de la canonización de San Juan Diego. Él formó parte de la comisión histórica para la canonización, Eduardo Chávez, ¿no? Pero en ese punto en específico, pues sí hay una diferencia muy grande. Y es que él comentaba que tan solo la distancia, si eran 4 leguas, pues era muchísimo para que Juan Diego llegara hasta allá. Lo que no se ha tomado en cuenta es que, acuérdense que los indígenas eran capaces de caminar largas distancias. Y además de que tenían otra condición física distinta a la nuestra, ¿no? Bueno, padre, pues muchas gracias porque sí me sacó totalmente de la duda.
Muchas gracias a usted. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, duda, comentario, objeción? ¿Podría reafirmarme las fuentes que nos mencionó ayer? Bueno, acuérdense que el acontecimiento guadalupano tiene fuentes documentales, fuentes de tradición oral y fuentes arqueológicas. Las fuentes documentales son 4: Códice Escalada, Nícar Mopogua, Nícar Moctepana, Testamento de la hija de Juan Martín. Todas estas fuentes pertenecen al siglo XVI, son las fuentes más antiguas, más tempranas sobre el acontecimiento guadalupano. Las fuentes de tradición oral son 3: Informaciones jurídicas de 1666, Informaciones de 1799 de Cuautitlán, Informaciones de 1852 de Cuautitlán. Las fuentes arqueológicas, los restos arqueológicos que se han encontrado de la casa de San Juan Diego, de la capilla del siglo XVI y la capilla del 1810. Y además de las fuentes artísticas que mencionábamos y el trabajo de su servidor, las actas de bautismo, de matrimonio, de la gente que se pone Juan Diego como signo de la transmisión del culto. Entonces, todas esas fuentes convergen en el mismo punto. Gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? ¿Comentario? Sí. Padre, buenas tardes. Pues yo nada más como, a lo mejor como pregunta, de que ahí en la cruz, de la que está en catedral, la que está en el... La cruz atrial de Cuautitlán. Ajá. Le modificaron, ¿no? O sea, la parte de abajo, como, o sea, le modificaron o le pusieron como aplanado y eso yo veo que le quitó como su originalidad. Yo no sé si sacarían algún permiso para poderla modificar de esa manera. Esa cruz atrial no se restauró, más bien se protegió de los agentes ambientales que la estaban deteriorando. Se realizó un proyecto en donde se desmontó la cruz para poder acondicionar el montículo y pudiera fortalecerla como tal, porque cuando estaba en la antigua forma donde estaba sustentada, estaba muy débil. Entonces lo que hicieron el arqueólogo Luis Córdoba Barradas con el sobrino del cronista, ¿verdad? Y el arquitecto Aldo Quintero, fue precisamente fortalecer la base donde está la cruz actualmente. A la cruz no se le modificó nada, se modificó el montículo para fortalecer, darle solidez para que no se fuese debilitando. Dicho sea de paso, esa cruz atrial es de agosto de 1555 y ese tipo de cruces atriales se ponían en los conventos como signo de que ese convento ya se había transformado en un centro de misiones permanentes. Cuautitlán muy tempranamente tuvo convento con frailes que residían ahí y se convirtió en un centro de difusión evangélica, ¿verdad? Ese tipo de cruces es el signo de ese tipo de conventos. Gracias. Sí. Padre, buenas tardes. Nuevamente soy David. Antes que nada, pues agradecerle en nombre propio, a nombre de mi familia que está presente, por los conocimientos que usted nos ha transmitido durante este taller. Realmente nosotros, con la devoción que tenemos a la Santísima Virgen de Guadalupe, teníamos ya algunos conocimientos, pero ahora nosotros se nos ha llenado más la vasija de esos conocimientos, detalles que plenamente ni siquiera por mi mente pasaban, detalles como lo mencionaba usted que estuvo enmarcada, detalles como de que fue también recortada la tilma donde fue impresa la imagen de la Virgen, detalles de San Juan Diego que realmente, valga la redundancia, desconocía totalmente. Todos estos conocimientos para nosotros son oro macizo.
todo el conocimiento que se nos transmite de nuestra religión y teniendo de antemano que la Santísima Virgen de Guadalupe es identidad propia de nuestra iglesia y más en México, con todo el fervor que se lleva a cabo por los mexicanos, esos conocimientos nos enriquecen demasiado. Conocimientos que gracias a usted yo he podido compartir con algunos compañeros de trabajo y los cuales se quedan asombrados, como yo me he quedado asombrado de lo que usted nos ha transmitido. Le agradezco nuevamente, espero en un futuro nos pueda traer más conocimientos, más historia de nuestra iglesia, para irnos llenando más, Padre. Muchas gracias de mi parte, en nombre de mi familia. No creo equivocarme también de los aquí presentes. Dios lo bendiga, lo protege, lo siga cuidando. Muchas gracias, señor David. Agradezco sus palabras. Y sí, hablando voy a preanunciar, de próximos talleres. Por ejemplo, hicimos también un taller sobre la historia de la diócesis de Cuautitlán. También sería muy benéfico más adelante si se pudiera hacer aquí ese mismo taller, ¿no? Cómo surge nuestra diócesis. Y bueno, con todo lo que usted nos ha dicho, ya nos dimos cuenta pues qué importante es la ciencia. La ciencia es un camino para llegar a Dios, ¿verdad? Unido de la fe. Sin la ciencia, la fe se puede volver fideísmo, fanatismo, se puede volver una fe irracional, ¿no? Cuando no está sustentado en la ciencia. Y la ciencia sin la fe se puede volver un racionalismo exacerbado que nos impide ver la mano de Dios en los hechos históricos. Entonces, su servidor pues ha sido muy afortunado porque realmente nuestra diócesis de Cuautitlán me ha preparado sumamente bien y bueno, pues hacer el doctorado es una oportunidad de oro. De tal manera que el doctorado es precisamente un aporte, 5 centímetros de aportes nuevos a la ciencia, ¿no? De tal manera que esto yo lo considero pues la riqueza más valiosa de nuestra diócesis de Cuautitlán, que debemos precisamente difundir, revalorar, siempre estar revalorando esta riqueza, ¿no? Y digo porque en nuestra diócesis de Cuautitlán hace falta revalorar San Juan Diego como santo, como figura importante de nuestra diócesis, la Virgen de Guadalupe, etc. Y entonces ya con estos elementos, su devoción a San Juan Diego pues va a tener un sentido mucho mayor, ¿no? No va a ser una devoción por devoción, sino que va a tener un sustento, ¿no? Y bueno, pues al contrario, para mí es una dicha comunicar los conocimientos, porque la realización de un doctor es comunicar la ciencia, ¿no? Lo que ha recibido, transmitirlo. Yo quisiera saber, ¿por qué le dibujaron el ángel de la Virgen? ¿No parecía así con el ángel? No entendí su pregunta. El ángel que estaba con sus pies. Sí, en el análisis que hacíamos el antier, los especialistas de la imagen de la Virgen de Guadalupe siempre se ha confundido con un ángel, aunque no parece Juan Diego, pero los especialistas ya hablan de que es Juan Diego. Hay un detalle en donde él está tomando la mano, con una mano el vestido y con otra mano el manto. Ese es el argumento por el cual se dice que es Juan Diego, porque la unión entre esa expresión de tomar el vestido y el manto con otra es la unión de cielo y tierra para la cosmología, para el paradigma indígena, ¿no? Pero no es un ángel, es Juan Diego, es el rostro es una metáfora de Juan Diego, para decirlo con mayor precisión. ¿Y eso por qué se la añadieron? No fue añadida. No fue añadida, es decir, toda la imagen tal y como aparece es así como aparece en la estampación. De esto, el arquitecto Aldo Quintero tiene un análisis más exhaustivo sobre esta parte de la imagen, ¿verdad? Pero no es añadido. Es decir, la estampación tal y como está la imagen,
así se estampa en el ayate de San Juan Diego. Y, por ejemplo, he oído más bien que cuando se representó Juan Diego en el Cerro de Tepeyac, cuando la Virgen llegó a no tocar el suelo, no le entiendo si se gusta quitar el tapabocas para que le tenga. Cuando se le apareció Juan Diego. Ajá. Y supuestamente parece que está pisando el suelo, la tierra, que dicen que las piedras se convirtieron como piedras preciosas, ¿es cierto? Eso no lo dice el Nican Mopogua. No es bueno, en el Nican Mopogua no aparece que las piedras se hayan convertido en piedras preciosas. Lo cierto es que no es difícil, muy difícil saberlo, ¿no? Lo que tenemos del encuentro con Juan Diego y la Virgen está en el Nican Mopogua, las palabras, ¿va? Y en el Nican Mopogua no habla de que las piedras se hayan convertido en piedras preciosas. No lo sabemos, no podemos saberlo. ¿Quedó todo claro? Sí, padre. Bueno. Sí. Yo nada más ahorita en esta cuestión que decía nuestro hermano, esta intervención, es muy fácil lo que decías tú, de irnos al fideísmo o al racionalismo, llenar de cosas que no son. Ahora, por ejemplo, una cosa es la imagen que está en la tilma, y otra cuando hace la iconografía o las imágenes que luego le cortan un pedazo, ya no aparece. Las copias. Ajá, las copias. Y otra hablar de, por ejemplo, tocó pues el único milagro que se sabe, de acuerdo a Nican Mopogua, son dos. Lo de las rosas en la tilma. La estampación. La estampación en la tilma y la curación de la enfermedad de Juan Bernardino. Ahí sí podríamos hablar de hechos milagrosos. De ahí lo demás, pues ya se puede rodear con tintes ya no tan... Bueno, quiero completar este comentario, quizás para que nos sirva. Efectivamente, por ejemplo, en las copias que se hacen de la Virgen de Guadalupe, recordaba yo que uno de los pintores que mayormente difundió la imagen de la Virgen de Guadalupe es el pintor oaxaqueño Miguel Cabrera. Y por ejemplo, ahí sí hay añadidos, ¿no? Le ponen corona, le ponen varios detalles que la imagen original no tiene, ¿no? Y esto no es porque quieran ser, que no quieran ser fieles al original, sino que esto obedece a una moda, obedece a una cultura, obedece a muchos factores. Pero, por ejemplo, Miguel Cabrera es uno de los primeros que le agrega una corona, otros se la quitan, efectivamente. Esto obedece al marco, al método de cada pintor. Lo otro que quería añadir, precisamente, efectivamente, de los milagros, solamente existen estos dos. La estampación de la Virgen de Guadalupe en el ayate de Juan Diego. Decíamos en el primer día del taller, la tela de por sí es impropia para albergar cualquier género de pintura. Esa imagen de la Virgen de Guadalupe está en un ambiente salitroso que puede degenerar, descomponer cualquier tela de fibra natural de los materiales con que hacían los ayates de los indígenas en menos de 50 años. La imagen estuvo expuesta más de 100 años a la intemperie. La gente llegaba y la tocaba, le ponía flores, el humo de las veladoras. Luego el atentado que sufre en la persecución cristera, el accidente que sufre del derramamiento de ácido mientras la estaban limpiando. Es decir, desde el punto de vista científico, esa imagen ya debió haberse destruido por el material, porque no está en un ambiente que le favorezca su conservación. Sin embargo, la imagen se conserva, y este es un argumento para decir, bueno, de allí la ciencia a la cuestión teológica
y la palabra que tiene la iglesia es milagro, entonces se da un salto cualitativo y decimos, no sabemos por qué esta imagen se sigue conservando de esta manera, ¿no? Y efectivamente la ciencia ya no puede explicar, ¿sí? No se puede explicar del todo por qué esta imagen se sigue conservando así como está, ¿no? Ya va para 500 años la imagen, y entonces eso nos habla, ahí ya haciendo la reflexión teológica, esto nos habla de la presencia de Dios en nuestro país a través de la Virgen de Guadalupe. Es nuestra identidad, ¿no? Le quitan al pueblo de México la Virgen de Guadalupe, es quitarle su identidad, es quitarle su idiosincrasia, es quitarle su corazón. De hecho, hay una publicación de uno de los promotores de la causa de Juan Diego, que el título ya nos dice mucho: Guadalupe, pulso y corazón de un pueblo. Pulso y corazón. O sea, ¿qué está queriendo expresar con ese título? Guadalupe es el pulso y el corazón de México, ¿no? Por ahí se había dicho también hace años que se habían apropiado del registro de la Virgen allá los asiáticos y que tenían un derecho sobre ella. ¿Es cierto? ¿No es? Esa es una leyenda. ¿Es una leyenda? Es una leyenda. Otra. Es una leyenda. Esas apariciones que han aparecido, que yo sí he visto, por ejemplo, la última del metro, que las imágenes de la Virgen, de otra en una cascada y en los árboles. Yo vi una vez un árbol hace años. ¿Ustedes qué le atribuyen a él? Precisamente lo que decía el padre, ¿no? Este tipo de apariciones pueden rayar precisamente en el fanatismo, porque le hace falta el análisis científico. ¿Realmente es la Virgen la que está allí aparecida? O sea, habría que ver, ¿no? Pero eso ya sería otro tema, sería un tema de otra discusión. Sí. Nuevamente, estaba yo escuchando ahorita al hermano, padre, y vaya, todavía el enfoque es más hacia la Virgen de Guadalupe que realmente la intención del taller de esta ocasión, que es el de enfocarnos a San Juan Diego, figura muy importante también dentro de lo que es la aparición de la Santísima Virgen. Y precisamente, tal vez en otra ocasión nos pueda usted traer ya algún taller enfocándonos más a la Virgen de Guadalupe, pero en esta ocasión creo yo que sí fue muy importante cuando el sacerdote nos invitó, cuando hizo la invitación para tomar el taller y conocer y tenerle más devoción a San Juan Diego. Sí. O sea, eso es lo... Los dos personajes son importantes en el acontecimiento guadalupano. O sea, la Virgen de Guadalupe y San Juan Diego son los dos personajes centrales de este acontecimiento, ¿no? Sí, los dos. Y nosotros carecíamos de muchos detalles de San Juan Diego, demasiados. Gracias. Por eso el objetivo, cuando yo solicité al Padre Israel que viniera, y lo dije en los anuncios o propaganda que les di, es conocer la figura de San Juan Diego, ¿no? Sí. Y ese fue un medio para acercarnos a él. Ya si se hablara en otro, plática, taller, lo que sea. Por ejemplo, sería muy bonito saber cómo fue todo ese proceso de canonización, más en detalle, las causas, primero cómo se hace, ya lo dijiste, lo esbozaste, no sé si fue el miércoles o el martes. El martes. A grandes rasgos dijiste, se crean estas comisiones y todo, pero sí sería bueno alguna vez saber cómo se lleva a cabo esos procesos. Ampliarlos y en este caso aplicarlos a la figura de San Juan Diego, a la persona de San Juan Diego. Y aprovecho esta intervención, estoy leyendo aquí un comentario. Primero te saludan de los que estaban participando en la transmisión. Dice, ya escuché que tiene otros talleres y pues hace referencia que ojalá
hubiera otros tipos de talleres, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Yo, bueno, aquí en presencia del Padre, pues propongo, por ejemplo, el taller de la historia de la diócesis de Cuautitlán, que yo creo que es indispensable conocer cómo surge nuestra diócesis. Y hago un comentario sobre lo que acaba de decir el Padre Arturo. De hecho, en la canonización de San Juan Diego, que fue en el 2002, antes fue beatificado en 1990. Han de saber que el término técnico con el cual él fue beatificado se llama beatificación equipolente. Equipolente significa que todavía había serias dudas, ¿verdad? Y bueno, fue beatificado en 1990 y uno de los investigadores que ponían objeciones a la canonización de San Juan Diego es el padre Olimón Nolasco. Olimón Nolasco tiene una obra que se llama ¿Y dónde está Juan Diego? ¿Quién es Juan Diego? En forma de pregunta. De hecho, creo que en el material pongo la página web donde está la obra de este señor. Actualmente hay una historiadora que tiene también una obra que se llama Guadalupe, la propagación del culto guadalupano, en donde ella pone también serias objeciones de que Juan Diego no existió, ¿no? Después de esa beatificación equipolente significa que todavía faltaba completar la investigación, es cuando se realizó la comisión histórica para investigar exhaustivamente la causa de Juan Diego. Decía yo ese día que este proceso pasa por 4 mesas. La primera mesa es la mesa de los historiadores. Efectivamente, el primer paso es responder a la pregunta: ¿existió? ¿Dónde existió? ¿Cuándo existió? ¿En dónde vivió? ¿Su tiempo? Etcétera. Porque no podemos construir el edificio de la reflexión si no tenemos las fuentes documentales. Una vez que pasa por la mesa de los historiadores, pasa a la mesa de los médicos. Cuando se va a canonizar a alguien, la Congregación para el Culto de los Santos pide un milagro. El milagro, desde la perspectiva de la Iglesia, es la constatación de algún modo de que esta persona es santa, ¿verdad? Y entonces, cuando se pide la intercesión de un santo que curó milagrosamente a una persona que pidió su intercesión, entonces el presunto milagro pasa por la lupa de los médicos. Les pongo un brevísimo ejemplo. Cuando se canonizó a San José Sánchez del Río, un niño de la Cristera, la mamá pidió su intercesión porque su hija estaba enferma, tenía una parálisis cerebral y entonces fue llevada al hospital. Y entonces se fue siguiendo el proceso médico de cómo evolucionaba esta niña, y entonces los médicos analizan todo el proceso médico y al final esta niña se cura milagrosamente. Los médicos lo dicen de este modo: esto que le está pasando a esta persona enferma no tiene explicación científica. Esas son las palabras exactas. Un médico no va a decir es un milagro, va a decir esto la ciencia no lo puede explicar. Y tenemos las fuentes, tenemos la medicina que se le puso al paciente, tenemos los análisis médicos y no podemos explicar cómo sucedió. Entonces, cuando eso sucede, entonces la Congregación para el Culto de los Santos dice: este milagro sucedió por la intervención de tal persona. Es Dios el que realiza el milagro a través de la persona que decimos que es santa, ¿no? En el caso de Juan Diego, el milagro fue que un niño cayó de un edificio de 2 pisos a una altura de poco más de 10 metros, tuvo una fractura de cráneo, y en el proceso de canonización, este fue el milagro que se puso en la mesa de discusión para la canonización de San Juan Diego. Eso está documentado, obviamente.
Y la última mesa es la de los teólogos. En la mesa de los teólogos, ¿qué se analiza? Esta persona que decimos que es santa, ¿vivió en grado inminente las virtudes cristianas? Esa es la pregunta que se responde. Entonces, cuando una persona vive en grado inminente las virtudes cristianas, la caridad, la esperanza, la fe, las virtudes cardinales, ¿verdad?, que son todos los que son los antídotos de los pecados capitales, entonces podemos decir, esta persona es santa. Pero es un proceso que puede durar varios años, ¿no? No van a presentar la congregación para el culto de los santos a una persona como santa sin la previa investigación. ¿Sí queda claro? Sí, ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta o comentario? Inclusive a nivel general de lo que ha sido este taller. Yo pienso que apenas se le está dando, así como, ¿cómo lo puedo explicar? Que conozcamos a Juan Diego, porque yo no soy de aquí de Melchor, yo nací en Tlalnepantla, y recuerdo a mi madre que me traía todo en Guadalupe. Nos traía desde Tlalnepantla todos los 12 de diciembre aquí al Cerrito. Y hoy vivo, ya tengo 25 años viviendo aquí en Melchor. Hay gente que no conoce ni el Cerrito. ¿Dónde está? No sabe ni eso. Entonces ha habido muy poca. Entonces, lo que decíamos en esto del taller, pues que todavía hay mucho desconocimiento, ¿no? Ajá, sí. Entonces, la intención de este taller es que conozcamos la riqueza que tenemos como diócesis. Inclusive ni saben que se apareció la Virgen ahí en el Cerrito. Exacto. Y así las padres dicen, nada más quién es, pues la mamá de Dios, nomás eso. Así de fácil lo dice uno. Pero qué grandeza que la mamá de Dios apareció, vino a esta tierra. No, y sobre todo que ahí en el Cerrito, allí vivió San Juan Diego. Imagínense, o sea, porque la gente dice, ¿cómo se apareció la Virgen? No sabe ni eso. Sí, Y estamos viendo lo que están haciendo de que conozcamos más sobre ella y sobre Juan Diego. así es. Muchísimas gracias. De nada. Y bueno, aprovecho otra vez esta intervención, lo que ya les he dicho desde el lunes pasado, con el fundamento ya de estudio del Padre Israel, no desdeñemos leer el Nican Mopogua. Por lo menos. Por lo menos. Ahora, no es un librote, es un folleto. Ahora, así como dicen, en una sentada se lo leen. Ahí está la base de todo esto. Es una de las fuentes mayores y mejores que se tienen para conocer cómo se apareció la Virgen de Guadalupe aquí y conocer la figura de San Juan Diego. Como dijo el Padre, son dos figuras que no, el acontecimiento guadalupano no se entiende sin esas dos personas, María de Guadalupe y Juan Diego, porque se apareció alguien. Y un poquito andando las apariciones de la Virgen, hasta en esas calabacitas largas, las partes a la mitad a lo largo, y ahí ves la silueta. Pero qué curioso, la Virgen de Guadalupe, entonces ya se apareció. Y cuando se aparece es por algo y para algo. No nada más en el metro o en otras, no es nada más hasta en un comal, no. Es por algo y para algo. Contexto de 1531, 10 años después de la conquista, cómo estaba nuestro pueblo. En Fátima estaba el avance ya del comunismo, ¿no? ¿Qué pidió la Virgen María a esos 3 niños? El rezo del Santo Rosario, ¿para qué? Porque estaba extendiéndose esa especie de ateísmo, pero surgido del racionalismo, y quererlo ponerlo como un sistema incluso político y económico, que no funcionó. Y al que salvó San Juan Pablo II no fue el que ayudó a desenmascarar ese régimen, los regímenes comunistas, y se vino abajo con la Glasnost y todo eso cuando cae la Unión Soviética. Entonces, la fe se tiene que vivir.
pero con bases. No es un vivir por vivir nada más, porque si no se convierte en fanatismo. Y no decir no existe Dios, no existe la Virgen, no existe Juan Diego por decirlo nada más, tampoco tiene sustento. Porque se va menospreciando la fe religiosa, sobre todo con las generaciones nuevas. Todos los católicos tenemos el deber de conocer más, para primero afianzar nuestra propia fe y ayudar a afianzar la fe de otros, como decía nuestro hermano en sus intervenciones. Cómo su mamá lo llevaba al cerrito cada 12 de diciembre. ¿Cuántas mamás llevan hoy a sus hijos a la iglesia? Ya no al cerrito. Si la iglesia luego está a la vuelta de la esquina, ¿no? Aprovechemos estas oportunidades y leamos. Hoy hay una gran oportunidad y además ya se va a acercar diciembre, tan siquiera para que tengamos a ver por qué veneramos a nuestra Santísima Madre, la Virgen de Guadalupe. Bueno, pues con esto les agradezco a todos ustedes su tiempo, su presencia. Para un doctor en historia, pues la motivación son sus oyentes. Yo les agradezco su presencia, al Padre Arturo el haber motivado este taller y esperamos entonces que no sea la única ocasión. Ya más adelante nos pondremos de acuerdo y bueno, pues yo les ofrezco el taller de la historia de la diócesis de Cuautitlán en un momento más adelante y pues muchas gracias. Lo único que yo les pido es su oración por su servidor. Muchas gracias. La oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que de ti hemos recibido. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias. Y gracias a todos los que vinieron y los que participaron en la transmisión. Y acercóse luego,